Bien, quiero dar la bienvenida a esta sesión de trabajo ya número 26 de este curso de Word en su versión 2016. Recuerden que Word es la propuesta que nos ofrece Microsoft Office para todo lo relacionado a la creación de documentos de texto. Bien, lo que están viendo en pantalla es el manual. Recuerden que todos nuestros videos están guiados por un manual paso a paso que contiene las instrucciones exactas de lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Ese manual viene equipado con bastantes ayudas visuales y también trae suficientes actividades prácticas para ir comprendiendo mejor lo del tema de estudio, que en esta sesión de trabajo número 26 nos lleva al estudio de dos temas principales. El primero de ellos es crear una plantilla personalizada y después utilizarla para generar documentos a partir de ella. Y el segundo tema es la de documentos maestros, muy utilizados para cuando se van a trabajar en proyectos grandes. Un equipo de trabajo va a trabajar, se va a dividir el trabajo para generar un gran proyecto de un proyecto global. Bien, pues el temario para esta sesión de trabajo número 26 es el siguiente. Vamos a trabajar con plantillas, vamos a configurar un documento nuevo como plantilla, vamos a hacer el diseño de esa plantilla agregando cuadros de texto. A esos cuadros les vamos a rellenar su forma y vamos a trabajar también su contorno de forma. Vamos a insertar imágenes, vamos a modificar las dimensiones, vamos a trabajar con el ajuste del texto. Vamos a aplicarles estilos, vamos a guardar la plantilla, vamos a utilizar la plantilla, vamos a cambiar la imagen de la plantilla. Vamos a cargar el texto utilizando Wikipedia, texto a nuestra plantilla, nuestro documento creado a partir de la plantilla. Vamos a trabajar con documentos maestros agregando subdocumentos, mostrando hipervínculos, bloqueando subdocumentos, probando la protección, desvinculándolos, contrayendo y expandiendo, asignando niveles y finalmente vamos a dividir el documento. Bien, sin más preámbulos, vamos ya directamente al programa. Lo primero que vamos a hacer es abrir un documento en blanco. Bien, pues nosotros podemos crear plantillas a través de Word. Si nosotros le damos en archivo nuevo, van a observar todas las plantillas que tiene Word que les proporciona. Inclusive si tienen conexión a internet pueden buscar plantillas en línea. Eso ya lo vimos en sesiones de trabajo anteriores. Lo que queremos hacer ahora es crear una plantilla nosotros, hacer el diseño, una plantilla personalizada. Para ello vámonos a la ficha menú opciones y ahí en la categoría de guardar vamos a ubicar la posición donde nosotros vamos a generar nuestra plantilla. Fíjense que normalmente este cuadro viene vacío y les pregunta que dónde quieren ustedes guardar sus plantillas. Yo las voy a definir en la carpeta documentos dentro de esta computadora. Fíjense que se recomienda que el lugar donde se almacenen las plantillas sea en el disco duro de la computadora y no tanto en medios extraíbles como la memoria USB. Entonces definimos en documentos, en la carpeta documentos de esta computadora y vamos a guardar nuestras plantillas. Vamos a darle a aceptar y entonces vamos a guardar ya nuestra primera plantilla, esta que vamos a empezar a diseñar. Vamos a darle en archivo guardar como. Si quieren al botón de examinar y ya nos va a preguntar que cómo queremos, qué nombre le queremos poner a nuestra plantilla. Ubicamos la posición de donde nosotros dijimos que vamos a guardar nuestras plantillas personales, es decir, en la carpeta documentos le ponemos el nombre. Por ejemplo, yo voy a utilizar el nombre de plantillas aerolíneas. Como he trabajado varias plantillas en este proyecto, le voy a poner el nombre 3 y voy a definir en esta parte que esa plantilla que estoy guardando, ese documento que estoy guardando es una plantilla de Word. Ya indiqué la posición, ya indiqué el nombre, ya le dije dónde estoy guardando mis plantillas y ya le voy a dar al botón de guardar. Bien, una vez hecho eso, pues ya vamos a empezar a hacer el diseño de nuestra plantilla. ¿Qué vamos a hacer para diseñar nuestra plantilla? No vamos a entrar en detalles porque todos esos temas que vamos a ver ya ustedes los conocen, pero vamos a generar una plantilla como la que se muestra a continuación. Si ustedes observan, insertamos una imagen que buscamos en internet, le pusimos un estilo de imagen. Utilizando los estilos, utilizamos un estilo de imagen, le pusimos el ajuste, ajustar texto, utilizamos el de delante del texto. Utilizando un cuadro de texto, recuerden que en la ficha menú insertar tenemos el botón de formas y el primer botón es para generar cuadros de texto. Nosotros dibujamos un cuadro de texto, escribimos compañía, le dimos este formato. Fíjense que a los cuadros de texto ustedes le pueden poner un relleno, es decir, un color dentro. También le pueden poner le pueden quitar o poner lo que es la línea, o sea, este es para el relleno, pero aquí es para el contorno del cuadro de texto, etcétera. Ustedes pueden definir su cuadro de texto como ustedes quieran. Nosotros le quitamos el relleno y el contorno y escribimos compañía dentro de él. De igual manera creamos otro cuadro de texto. Nosotros ese segundo cuadro de texto lo rellenamos con una textura. En este caso utilizamos la textura de nogal y después escribimos este texto. Escribe aquí una descripción de la compañía y generamos este es nuestra plantilla. Y ya finalmente la vamos a guardar presionando el botón de guardar. La cerramos y vamos a empezar a utilizar nuestra plantilla. Entonces, ¿cómo se utiliza una plantilla? Vamos a darle en archivo nuevo y aquí aparecen todas las plantillas que tiene Word.
pero las plantillas de nosotros las guarda en una categoría que se llama personal. Ahí le damos clic en personal y aquí está nuestra plantilla que nosotros creamos, la plantilla aerolíneas. Pues vamos a utilizarla y vamos a empezar a cargar contenido a nuestra plantilla. Entonces nosotros trabajamos para una agencia de viajes y trabajamos con varias aerolíneas. Vamos a hacer el documento para la primera aerolínea utilizando lo que es el diseño de nuestra plantilla. Entonces le damos clic a la imagen, nos vamos a herramientas de imagen, presionamos el botón que dice cambiar imagen. Si ya la tenemos en la computadora, le damos a la opción desde un archivo y ahí vamos a buscar esta imagen, la imagen de Interjet. Vamos a empezar con esa aerolínea. Si quieren ajustar un poquito el tamaño de su imagen, cuadro de texto, pues simplemente lo seleccionan y escriben el texto, en este caso de la aerolínea. Aquí escriben un texto que hable acerca de esa compañía. Para ello vamos a utilizar la enciclopedia, insertar. Ya tenemos este complemento de Wikipedia integrado a Word. Entonces ya simplemente en este panel que se abre a la derecha nosotros escribimos el texto que nos interesa buscar. En este caso escribimos Interjet, nos aparece esta información. Vamos a darle a secciones y después a historia. Tomamos un texto de la enciclopedia en línea, lo vamos a copiar utilizando control C, o también le pueden dar botón derecho copiar como ustedes quieran. Seleccionamos el texto donde va el texto en nuestra plantilla. Vamos a darle a la ficha menú inicio y después al botón de pegar y vamos a utilizar la opción que dice conservar solo el texto para que mantenga el formato que tiene la plantilla. Finalmente vamos a guardar nuestro documento, vamos a darle archivo, guardar como, y ya ustedes guárdenlo en la ubicación de su memoria USB. Yo como nombre a este documento le voy a poner práctica 26 Interjet y le voy a decir que es un documento de Word y ya le voy a dar donde dice guardar. Entonces ya tengo mi documento generado a partir de mi plantilla. Bien, siguiendo ese procedimiento creamos otra plantilla, otro documento a través de la plantilla con Viva Aerobus. Repetimos lo mismo, pusimos la imagen, pusimos el texto, el cuadro de texto, etcétera. Y nosotros creamos todas estas plantillas, la de Interjet, la de Aeroméxico, la de Volaris y la plantilla de Viva Aerobus, creando documentos a partir de la plantilla personalizada. Bien, pues ya vamos a cerrar estos documentos que nosotros creamos a través de la plantilla, archivo cerrar, para irlo cerrando. Y vamos a crear un documento principal que va a ser el documento, como quien dice, el que va a relacionar a estos documentos. Fíjense que muchas de las empresas ya tienen sus documentos ya hechos, ya no los quieren integrar en un solo documento maestro. Entonces nosotros vamos a darle archivo nuevo y ahí vamos a darle en documento en blanco y vamos a diseñar el siguiente documento. Bien, pues este es el documento que nosotros creamos, es un simple título, ustedes denle el formato como ustedes quieran. Yo le puse este formato, un subtítulo, y aquí agregamos una imagen. Esta es como la portada de la agencia de viajes. Entonces ya nosotros lo guardamos como práctica 26 agencia de viajes. Y observen una cosa, nosotros tenemos en el lugar donde almacenamos nuestra información, tenemos todos estos archivos. Fíjense que si en las empresas así trabajan, o sea, cada quien hace proyectos individuales y después hay que integrarlos en un solo documento. Entonces tenemos el documento de la agencia de viajes y tenemos las cuatro aerolíneas con las que nosotros trabajamos. Queremos de estos 5 documentos integrarlos en uno solo y queremos que este sea el documento, en este caso el documento principal, que sería la portada del documento. Entonces, cómo juntar muchos documentos en uno solo, pues es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, para ello nos vamos a la ficha menú vista y ahí tenemos un botón que dice esquema. Vamos a presionarlo y entramos a un modo especial de trabajo que es el de la vista de esquema. Entonces aquí vamos a colocarnos aquí al final del documento, vamos a presionar ese botón que dice mostrar documento y después vamos a insertar documentos. Entonces estamos en la parte final, vamos a insertar documentos, vamos a presionar el botón que dice insertar y vamos a colocarnos en la parte donde tenemos nuestros documentos ya almacenados. Y aquí vamos a darle doble clic al primero de ellos. ¿Qué les parece si empezamos con Interjet? Doble clic y ya se integra el documento. Dice que hay una diferencia de formatos y vamos a darle a aceptar para que se integre al formato de la plantilla general. Y este cuadrito que ven ustedes aquí, este ya es el documento de Interjet. Ahora, si nosotros salimos de la vista de esquema, ahí vamos a ver ya nuestro formato. Y ahí ya tenemos nuestro documento de Interjet integrado a nuestro documento principal. O sea, es importante que se coloquen al final del documento. Si quieren darle control fin, unos 2 enter y después ya insertar este documento. Vamos a repetir el procedimiento. Nos vamos a la ficha menú
a la ficha menú vista y nos vamos después a esquema y ahí vamos a darle a donde dice mostrar documento. Nos colocamos aquí abajo de ese cuadrito, es el documento de Interjet, vamos a insertar otro. Fíjense cómo me coloqué en la parte de abajo, le di insertar y ahí vamos a insertar el otro. ¿Qué les parece si continuamos con Viva Aerobús? Vamos a darle a aceptar y aquí ya tenemos dos documentos. Si queremos observarlos vamos a darle a cerrar vista de esquema y fíjense cómo ya este es nuestro documento, cómo se van integrando documentos a nuestro documento principal. Vamos a continuar, vamos a darle a la ficha menú vista y después vamos a darle al botón de esquema. Vamos a darle a donde dice mostrar documento. Cada cuadrito de estos, cada rectángulo representa un documento. Si quieren vamos a darle a donde dice insertar y vamos a insertar el otro documento. ¿Qué les parece si le damos doble clic a Volaris? Vamos a darle a aceptar y así lo vamos a hacer con el otro. De una vez vamos a insertar el otro documento que es el de Aeroméxico. Ya tenemos todos nuestros documentos integrados en un solo documento. Vamos a darle a cerrar vista de esquema y vamos a observar cómo ya tenemos todos nuestros documentos integrados en un solo documento principal. Y así, si nosotros tenemos proyectos en varios documentos, podemos integrarlos en uno solo de esta manera. Bien, vamos a ver una de las ventajas de trabajar con documentos maestros. Por ejemplo, vámonos otra vez a vista y después al botón de esquema. ¿Qué podemos hacer? Vamos a darle a mostrar documento y el primer documento, el de Interjet. Vamos a darle un clic aquí dentro y tenemos un botón aquí muy interesante que dice bloquear documento. Cuando le presionamos aparece un candadito, quiere decir que este subdocumento, así se llama subdocumento, está bloqueado. Vamos a probar ese bloqueo, vamos a darle en cerrar vista de esquema y vamos a ver el documento de Interjet. Imagínense que yo le quiero cambiar el color, vean cómo me deshabilita las opciones. Quiero borrar, no me deja. Quiero modificar algo, no me deja. Ahí estoy tratando de borrar o de editar algo y no me deja porque está bloqueado. Entonces es una función muy interesante porque puede ser que determinados proyectos se bloqueen. No queremos que sigan avanzando en ellos porque estamos en procesos de revisión y los bloqueamos para que no sean modificados. Fíjense como el de Viva Aerobús, ese sí, si yo lo selecciono y yo quiero modificar en este caso el color del texto, no sé, quiero hacerle un cambio. Fíjense cómo sí puedo hacerlo en el de Viva Aerobús y sin embargo fíjense, por ejemplo, aquí voy a utilizar otro diseño. ¿Qué les parece si utilizo este y lo estoy modificando? Pero fíjense que no solo eso, Interjet no puedo hacer eso porque se está bloqueado, me deshabilita todas las opciones. Pero no solo eso, fíjense que si yo guardo el documento y después me voy a la parte donde tengo todos mis documentos guardados, por ejemplo, si ustedes observaron aquí en el documento de Viva Aerobús, yo le cambié el título de color amarillo que tenía, lo puse en color negro en ese estilo. Si yo regreso a la carpeta donde están almacenados los documentos y abro el documento ese que modifiqué, si ustedes observan es el de Viva Aerobús. Si yo lo abro, doble clic, me voy a dar cuenta que es la persona que está trabajando de manera individual en ese documento ya lo tiene modificado. O sea, las modificaciones que yo haga desde el documento maestro se ven reflejadas en los subdocumentos de manera individual. De igual manera, si yo por ejemplo aquí hago una modificación, imagínense que la persona que está trabajando de manera personal en este documento hace un cambio en él. Por ejemplo, aquí le cambié nada más para que ustedes vean, le cambié lo que es el estilo al título. Si yo hago ese cambio y voy a observar que esos cambios se van a ver reflejados en lo que es el documento maestro. Si yo regreso a lo que es el documento principal, observen cómo ya inmediatamente se modifica el documento principal. O sea, hay un vínculo entre ellos. Bien, para seguir profundizando en el tema de documentos maestros, nosotros vamos a crear este documento. Yo los invito a que ustedes lo escriban, ahí viene el texto en el manual. Es un documento que habla de la Revolución Mexicana, tiene el tema de Porfirio Díaz, de Francisco I. Madero, José Victoriano Huerta y Francisco Villa, y está todo en un solo documento. Suele suceder, no es el caso que vimos anteriormente con las aerolíneas, donde cada quien trabaja en proyectos individuales y luego los integran para generar un proyecto maestro. Aquí es al revés, tenemos el proyecto maestro y lo queremos dividir en partes para asignarlo a personas del grupo de trabajo para que trabajen y desarrollen esos temas. Entonces imagínense que este es un documento gigantesco y lo vamos a dividir en partes para asignárselos a integrantes de nuestro equipo de trabajo. Entonces nosotros creamos este documento, lo guardamos en una carpeta que se llama Revolución Mexicana en el escritorio. Entonces fíjense lo que vamos a hacer en la ficha menú vista, nos vamos a ir otra vez a esquema. Y ahí en la vista de esquema nosotros vamos a definir, utilizando lo que son los niveles de esquema, quién es el documento principal y quiénes son los documentos secundarios.
Para ello vamos a seleccionar el título que dice Revolución Mexicana y le vamos a asignar aquí, es donde se escogen los niveles, le vamos a decir que es el nivel 1, o sea, es el documento principal. A la parte de Porfirio Díaz vamos a decirle que es el nivel 2. También a la parte de Francisco, Ignacio y Madero vamos a definirlo con un nivel de esquema número 2. A José Victoriano Huerta Márquez también lo vamos a definir con el nivel 2, ahí le puse nivel 3, me equivoqué, es nivel 2. Y Francisco Villa también lo vamos a definir con el nivel, en este caso el nivel 2. Entonces ya está estructurado nuestro documento. Bien, ahora imaginemos que nosotros queremos asignarle el tema de Porfirio Díaz a uno de los integrantes de nuestro equipo de trabajo. Entonces seleccionamos tanto el título como el contenido y vamos a donde dice mostrar documento y vamos a darle al botón que dice crear. En ese momento se genera un subdocumento. Vamos a repetir lo mismo con Francisco y Madero, vamos a asignárselo a otra persona, le damos en crear y se genera el subdocumento de ese tema. Vamos a seleccionar el de Victoriano Huerta y así lo vamos a hacer también con el de Francisco Villa y estamos creando documentos. Fíjense qué interesante que nosotros en nuestra carpeta donde tenemos aquí el tema de Revolución Mexicana, nosotros teníamos ahorita nada más tenemos el tema de Revolución Mexicana. Fíjense lo que va a pasar a la hora de que yo guarde el documento. Ya lo guardé y fíjense lo que va a suceder en la carpeta de Revolución Mexicana. Se generan ya archivos individuales, o sea, documentos, ya los partió esos subdocumentos y ya los podemos entregar a las personas las personas que van a trabajar con esos temas. Por ejemplo, el tema de Francisco Villa aquí está. Y así tenemos documentos individuales para cada uno de los proyectos. Bien, otra característica interesante, como ya les había comentado, si yo por ejemplo hago modificaciones a lo que es el documento. Por ejemplo, imagínense que ya una persona está trabajando sobre este tema, agrega contenido, hace cambios, etcétera, o sea, está trabajando sobre su documento. A la hora de que esa persona guarda los cambios en su documento, nosotros vamos a ver esos cambios reflejados aquí en el documento principal. Si yo salgo de la vista de esquema, aquí ya estoy viendo cómo esa persona ya está avanzando en el proyecto. Este es el documento maestro y estoy viendo los cambios reflejados desde aquí. Entonces estoy viendo el avance de lo que están haciendo las personas que están laborando con esos documentos. Pero no solo eso, si nos vamos a la ficha menú vista y después esquema, nosotros si le damos a donde dice contraer subdocumentos, en lugar de aparecer los documentos con esta presentación, aparecen vínculos a ese archivo y es obvio que si yo le doy control y clic me va a dirigir a ese documento, o sea, lo va a abrir y me va a dirigir a esa posición. Nosotros, como les decía, las personas pueden trabajar de manera individual en su documento y esos cambios se van a ver reflejados en el diseño principal. Fíjense cómo el de Francisco Madero ya hubo cambios en el documento. Esa persona que está laborando en él lo guarda esos cambios y ya los tenemos reflejados en el documento principal. Fíjense cómo aquí si yo le doy a la ficha menú vista y después me voy a esquema y le digo que no quiero ver los vínculos, acuérdense los vínculos, control y clic para ir a él, pero si le doy donde dice mostrar documento y después cierro la vista de esquema y se ven en la vista de esquema, esto es para expandir, o sea, para que se vea el contenido exacto, y contraer es para que salgan los vínculos. Entonces yo lo expando, cierro la vista de esquema y ahí ya estoy viendo lo que los trabajadores están haciendo ya con el documento principal. Imagínense que estamos haciendo un documento, un libro que habla acerca de la Revolución Mexicana y lo estamos asignando a varias personas. Cada una de ellas tiene su documento, su archivo personal, y aquí estamos viendo cómo van avanzando. Eso es los documentos maestros. En términos muy generales, es el primer acercamiento a lo que son los documentos maestros, muy útiles cuando se trabaja en proyectos grandes a través de un equipo de trabajo. Bien, y yo con eso me despido, les envío un fuerte abrazo. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, bye.